Buenos días, niños, estamos con el curso de biología para quinto grado de primaria y el tema de hoy es aparato reproductor masculino. Las páginas que vamos a desarrollar son las páginas 48 y 50 y la tarea la encontramos en la página 162. Bien, definamos entonces lo que es el aparato reproductor masculino. Este aparato se va a encargar de la reproducción masculina. El hombre produce los espermatozoides, que son los encargados de transmitir al nuevo ser toda la información genética aportada por el padre. El aparato reproductor masculino va a estar formado por los órganos genitales internos y por los órganos genitales externos. ¿De acuerdo? Vemos la imagen y algunos de estos órganos tenemos, por ejemplo, el pene, el conducto deferente, la próstata, la vesícula seminal, la uretra, testículo y el escroto. ¿Cuáles son las partes del aparato? Como ya les había mencionado, los órganos externos, tenemos a los testículos y al pene, los órganos internos, el epidídimo, el conducto deferente y la uretra, y dentro de lo que son las glándulas anexas, la vesícula seminal, la próstata y la glándula de Cooper. Muy bien, ahora vamos a definir cada uno de los órganos. Por ejemplo, aquí de los órganos externos, el pene, miren la imagen, el pene va a ser un órgano que va a estar cubierto por una piel retráctil llamada prepucio. Los testículos también son un par de órganos que van a estar localizados y protegidos por una bolsa que se le llama escroto, ¿ya? La función de los testículos va a ser de producir los espermatozoides y la hormona sexual testosterona. Esta hormona, la hormona sexual testosterona, es la que se encarga de los cambios, por ejemplo, que ocurren en los niños, en los varones, cuando ya entran a la pubertad. Hay algunos cambios, algunas características que ocurren a esa edad. Por ejemplo, el cambio de voz es un poco más gruesa, el crecimiento de los vellos púbicos, también la barba, el bigote, entre otras características que ocurren, que ya seguro lo han visto ya ustedes en otro curso. Todos estos cambios que ocurren dentro del varón es gracias a esta hormona sexual llamada testosterona. Bien, dentro de los órganos internos vamos a encontrar al epidídimo, a los conductos deferentes y a la uretra. El epidídimo, aquí está, miren la imagen, el epidídimo. Aquí los espermatozoides se van a almacenar, van a madurar y van a adquirir movilidad. Y así, con esta movilidad y con todo lo que han almacenado y madurado, van a tener la capacidad para fertilizar al óvulo. Los conductos deferentes son los que van a conducir los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra. Y la uretra va a tener dos funciones. Es un conducto tanto reproductor como urinario. ¿Por qué? Porque por él van a pasar los espermatozoides y la orina. ¿De acuerdo? Tiene dos funciones importantes. Las glándulas anexas encontramos la vesícula seminal, la próstata y la glándula de Cooper. La vesícula seminal se va a encargar de producir el semen, que es un líquido viscoso que contiene fructuosa, la cual va a poder darle energía a los espermatozoides. ¿Y qué es la próstata? La próstata es una glándula anexa que es más grande y va a segregar un líquido lechoso que se suma al semen. La glándula de Cooper secreta un líquido transparente similar al moco, cuya función va a ser de lubricar y humedecer al pene. ¿De acuerdo?
Ahora, los espermatozoides, ahí tenemos una imagen del espermatozoide. El espermatozoide es una célula sexual masculina, ¿ya? Y recordando, la célula sexual femenina vendría a ser el óvulo, ¿de acuerdo? El óvulo. Este gameto que vemos aquí, que es el espermatozoide, este gameto va a tener tres partes importantes: la cabeza, el cuello y la cola. ¿De acuerdo? Va a tener tres puntos importantes, que es la cabeza, que está aquí, cabeza, el cuello y la... Ahora, aquí en la cabeza va a tener toda la información genética. Y cuando hablo de información genética, me estoy refiriendo al ADN. En el cuello va a ser lo que permita la unión de la cabeza y la cola. Y la cola también es una parte importante. ¿Por qué? Porque va a permitir el desplazamiento de los espermatozoides a gran velocidad para poder llegar a la meta, que vendría a ser fecundar el óvulo. ¿De acuerdo? ¿Sabías que la espermatogénesis es el proceso de formación de los espermatozoides? Entonces, ahora sí ya lo sabes, y no te olvides, si hay una pregunta que dice ¿cuál es el proceso de formación, o cuál es el proceso donde se forman los espermatozoides? Este proceso se llama espermatogénesis. ¿De acuerdo? Observen esta imagen, muy interesante. Ahí tenemos un óvulo y tenemos varios espermatozoides. En cada eyaculación, o sea, en cada vez que hay una expulsión de semen, el hombre expulsa, miren esa cantidad, de 200 a 300 millones de espermatozoides. Y de tanta, miren esa cantidad, no es 1 millón, no es 1000, no es 2000, son de 200 a 300 millones de espermatozoides. Puede producir o puede expulsar el semen, ¿no? Entonces, de toda esa cantidad, ustedes fueron los ganadores. Miren, la primera carrera de la vida, ¿no? La primera carrera de la vida para llegar a una meta, cada uno de nosotros hemos sido los ganadores, ¿no? De tantos otros que pudieron haber, digamos, llegado al óvulo. Cada uno de nosotros fuimos los ganadores. Así que es importante que ustedes aprendan cuáles son los órganos de su aparato, para que lo cuiden y para que también ustedes tengan información, porque más adelante ya vamos a ver lo que es la fecundación, ¿no? Y qué órganos trabajan o se encuentran dentro de este proceso, ¿ya? Dentro de este proceso. A ver. Muy bien, alumnos, entonces para terminar, no se olviden, las páginas 48 y 50 son las páginas que vamos a trabajar el día de hoy. Y por favor, siempre antes de trabajar el libro, hagan la lectura del libro que ustedes tienen en casa, para poder ya realizar el trabajo. ¿De acuerdo?